noches, buenas noches, ¿qué tal a todos? Les vengo a hablar sobre los derechos reales. Esto es del curso Derecho Civil. Mi nombre es Charin Andrea Pérez López y en estas diapositivas vamos a tocar diferentes puntos sobre los derechos reales de mero goce. Como punto A tenemos usufructo. Como punto B tenemos uso. Como punto C tenemos habitación. Y como punto D tenemos servidumbre. Entonces en nuestra primera diapositiva tocaremos lo que es usufructo. Usufructo. El derecho de usufructo es de gozar y los suyos todos los frutos naturales que salgan de la tierra, como las cosechas civiles, rentas, alquileres e industriales, que produzcan, pero no son los dueños. El nudo del propietario y debe cuidarlos es un derecho esencialmente temporal, ¿verdad? Entonces, como ejemplo de usufructo, digamos que don Carlos, un señor mayor decide donar la propiedad, nuda, a esto se le llama nuda, también tiene otro nombre que es el de nuda propiedad, que es de su casa a su hijo, Luis, pero se conserva el usufructo vitalicio a su favor. El nudo de propietario es el dueño formal. Luis tiene el derecho de posesión, pero no uso ni goce. Entonces, el usufructuario, que es el titular del derecho de goce, que sería don Carlos, puede vivir en la casa o alquilarla y quedarse con el dinero de alquiler hasta que el día de su fallecimiento. De esta forma, don Carlos asegura su lugar donde vivir o una renta durante el resto de su vida. Y Luis se convierte en el dueño sin tener que esperar la herencia al tan solo fallecer don Carlos. El usufructo se distingue y Luis adquiere automáticamente la plena propiedad de la casa de don Carlos. Entonces tenemos los tipos en la siguiente diapositiva tenemos lo de la definición de doctrinal. Entonces, como ya les había comentado en el ejemplo del usufructo, puede usar el inmueble como si fuera suyo, recibir los frutos naturales, industriales o civiles, pero está obligado a conservarlos, el inmueble, y devolverlo al término del usufructo. En los tipos tenemos perfecto, que no altera la sustancia del bien, y el cuasi usufructo recae sobre los bienes consumibles de ya sea dinero o cereales, ¿verdad? En las características tenemos temporal, puede constituirse por contrato o testamento o ley obligación de conservar y restituir el bien. Entonces también tenemos un estudio regulatorio que lo encontramos en los acuerdos internacionales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la protección, que aquí nos habla en los acuerdos internacionales sobre la protección del patrimonio, como también tenemos en la Constitución de Guatemala, en el artículo 39, que nos habla sobre el derecho de la propiedad.
tenemos el Código Civil en los artículos 303 al 746, que también nos habla sobre el usufructo y sobre la propiedad. En las leyes especiales tenemos ley del registro de la propiedad, y en la jurisprudencia tenemos la protección de los derechos patrimoniales frente a expropiaciones arbitrarias. Y tenemos el límite del usufructo versus derechos. Y también tenemos casos de extensión del usufructo por el abuso o el incumplimiento. En la siguiente diapositiva tenemos el uso. Entonces, tenemos en la siguiente diapositiva como ejemplo, digamos que el señor Gómez es el dueño de una granja con un terreno lleno de frutales o un huerto. Constituye un derecho de uso a favor de su vecino, Pedro, para que éste pueda recoger las frutas necesarias para su consumo personal y el de su familia, pero no para venderlas. Entonces, el usuario, que es Pedro, solo puede aprovechar la cosecha para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. El propietario, que es el señor Gómez, sigue siendo dueño del terreno frutal o del huerto y puede aprovechar los frutos restantes. Si Pedro quisiera vender las frutas sobrantes o alquilar el derecho a un tercero, estaría violando la naturaleza del derecho de uso, que es personal e intransferible. Entonces, como bien lo dice, que el uso es un derecho real que faculta a su titular, o sea, el usuario, para servirse de un bien ajeno o aprovechar sus frutos, solo en la medida necesaria para satisfacer sus propias necesidades y la de sus familias. Es un derecho más limitado que el del usufructo. Entonces, en el estudio doctrinario, el usufructo es un derecho real que faculta a una persona para usar un bien ajeno o recibir sus frutos, pero solo en la medida necesaria para satisfacer a las necesidades de su familia, ¿verdad? Entonces, a la diferencia del usufructo, el uso no permite la plena explotación del inmueble, ni la disposición de los frutos sobrantes. En la naturaleza jurídica tenemos 3 puntos. El primero es que es un derecho limitado en cuanto al alcance del disfrute. Como punto 2 tenemos: se considera un derecho real sobre cosa ajena que recae principalmente sobre los bienes inmuebles. Como punto 3 y último tenemos que tiene carácter muy personal, no puede transferir ni arrendarse. Como en el ejemplo del fruto, ¿verdad? Que lo pueden consumir, más no sacarle provecho y no venderlo. Entonces, en los elementos del derecho del uso, tenemos sujeto activo, usuario, que es el titular del derecho. En el sujeto pasivo tenemos el propietario del bien o el dueño del bien. En el objeto tenemos el bien susceptible de uso, generalmente de un inmueble. En contenido tenemos
uso limitado del bien o percepción restringida de los frutos, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos el estudio normativo. Encontramos en el estudio normativo, lo encontramos en convenios internacionales, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo encontramos en el artículo 11 del derecho a vivienda adecuada, como también en la Constitución de Guatemala, en el artículo 39, derecho de propiedad, y también en el artículo 51, derecho a vivienda digna. En el Código Civil de Guatemala está regulado en los artículos 745 al 749, regulación del derecho de uso. Y también lo encontramos en las leyes especiales, la ley de vivienda o la ley de protección a la familia. En la jurisprudencia tenemos casos sobre acceso a vivienda como derecho humano y las limitaciones del derecho de uso frente al propietario, como también conflictos por uso excesivo o indebido, ¿verdad? Como siguiente punto tenemos habitación. Lo que es habitación. Entonces, como ejemplo, tenemos doña Elena. Le regala un apartamento a su hija que se llama Marta, pero le constituye un derecho de habitación a su favor a doña Rosa. Entonces, porque la enfermera ha cuidado de la madre durante muchos años. Entonces, habitaciones, doña Rosa solo tiene un derecho: ocupar una o dos habitaciones del apartamento para vivir ella y su familia. Propietaria, Marta no puede desalojar a doña Rosa porque doña Elena, madre de ella, especificó un derecho de habitación. Pero doña Rosa no puede adquirir las habitaciones que ocupa ni darlas en uso, o sea, darlas en alquiler, distintivo al de vivienda. Este derecho está limitado estrictamente a las necesidades de vivienda de doña Rosa y su familia. Entonces, tenemos el estudio doctrinario, que el derecho de habitación es un derecho real que permite a una persona ocupar gratuitamente una vivienda ajena en lo necesario para sí y su familia, sin alterar sus sustancias del bien ni generar renta. Es una figura jurídica que garantiza el acceso básico a vivienda sin transferir dominio ni permitir explotación económica del inmueble. En la naturaleza jurídica tenemos que es un derecho real limitado sobre cosa ajena. ¿Por qué es un derecho real limitado sobre una cosa ajena? Porque esa persona solo puede ser uso para sí misma, no es limitado porque no puede sacarle provecho al bien, no lo puede dar en alquiler ni le pueden cobrar sobre la renta, solo puede tener uso solo para la persona, como les expliqué en el ejemplo anterior. Tiene carácter de personalismo, no puede cederse, arrendarse ni gravarse. 2. Su finalidad es satisfacer las necesidades habitacionales básicas, no comerciales. Entonces, en el estudio normativo
tenemos en el Código Civil, en el artículo 746 al 751, que nos habla sobre derecho de la propiedad y habitacional, como también lo encontramos en la Constitución, derecho a la vivienda digna, del artículo 51. También lo encontramos en las convenciones internacionales, Convención sobre los Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales. En las leyes especiales encontramos también Ley de Vivienda, Ley de Protección a Personas Mayores. En la jurisprudencia tenemos los 3 puntos. El primero, que es el de protección a la vivienda como un derecho humano. El punto número 2, interpretación sobre la aplicación del derecho de residencia. Y el tercer punto, que es casos sobre ocupación abusiva o ilícita. Entonces, esto sería sobre el tema de habitación. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es servidumbre. Entonces, en servidumbre es un gravemente impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. El inmueble que soporta la carga se llama predio sirviente y el que se beneficia se llama predio dominante. Las servidumbres limitan el dominio del predio sirviente para permitir un beneficio al predio dominante. Ejemplo, servidumbre de paso que permite al dueño del predio dominante acceder a la vía pública a través del predio sirviente. Entonces, como ejemplo, tenemos servidumbre legal de paso. La finca A es única, que colinda con la carretera principal, mientras que la finca B está enclavada detrás de ella y no tiene salida a la vía pública. El predio dominante es la finca B, cuyo dueño necesita acceder a la carretera. El predio sirviente es la finca A, cuyo dueño debe permitir el paso. Se constituye una servidumbre de paso sobre una franja específica de la finca A, permitiéndola al dueño de la finca B transitar por ese camino para entrar y salir de su propiedad. El dueño de la finca A no puede obstruir ese paso y el dueño de la finca B está obligado a indemnizarle por el gravamen y usar el camino solo para el fin establecido, o sea, solo para transitar. Entonces, tenemos el estudio doctrinario. La servidumbre es un derecho real que impone una limitación o carga sobre un inmueble predio sirviente en beneficio de otro inmueble. Predio dominante permite al titular del predio dominante utilizar el predio sirviente para fines específicos. Ejemplo clásico: servidumbre de paso, donde el propietario del predio dominante puede transitar por el predio sirviente para acceder a su propiedad. En la naturaleza jurídica tenemos 2 puntos. El primero es un derecho real sobre cosa ajena, de carácter accesorio al predio dominante. Y en el punto 2 tenemos, se transmite con la propiedad
del predio dominante no puede existir sin predio dominante y sirviente. Tenemos el estudio doctrinario, tipos. Está voluntarias, por acuerdo entre partes, y legales, impuestos por la ley, acceso, paso o ya sea agua. En las características tenemos vinculan jurídicamente dos predios, puede extinguirse de su uso o confusión de renuncia. Entonces tenemos en el estudio normativo, en el Código Civil, en los artículos 752 al 821 nos habla sobre servidumbre y los tipos de servidumbre que hay, ya sea puede ser por de agua o ya sea por caminos, ¿verdad? De terrenos. También nos habla la Constitución del derecho a la propiedad y su función social en el artículo 39. También convenios internacionales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, leyes especiales que nos habla sobre ley de aguas, ley de caminos, ley de urbanismo. En la jurisprudencia tenemos los 3 puntos que son casos sobre acceso a recursos naturales. 2, interpretación sobre servidumbres legales. 3, conflictos entre predios por servidumbre de paso. Entonces, esto sería todo de mis diapositivas sobre el tema de los derechos reales, que como bien pudieron observar y escucharme, que tocamos los temas de lo que es usufructo, el uso, la habitación y de servidumbre. A estos derechos se le llaman derechos reales de mero goce, que todos tienen estudios normativos que los encontramos en las leyes especiales, en la jurisprudencia, en la Constitución y en nuestro Código Civil. También tenemos en algunos tenemos los acuerdos internacionales. Bueno, muchísimas gracias.